demanda y ha puesto un cántico nuevo en cada corazón que adora y glorifica su glorioso nombre. Un cántico nuevo. Moisés, inspirado bajo la unción del Espíritu e inspirado también a través de la historia, a través, aleluya, del desierto, Moisés experimentó, aleluya, el ver la mano poderosa de nuestro Creador y vio a Dios haciendo maravillas y haciendo cosas extraordinarias. Pero hay algo que me llama la atención, es que al traer este cántico y dejarlo registrado en la Escritura, es un recordatorio, alabado el nombre de Jesús, de las cosas lindas y hermosas que hace Dios en la vida del pueblo, en la vida de los hombres. Y también nos ayuda a entender y a comprender, aleluya, que cuando adoramos a Dios, cuando servimos al Señor, cuando extendemos nuestra mirada al cielo para honrar y glorificar su nombre, también Dios nos prueba a través de los momentos críticos, difíciles de nuestra vida. El pueblo de Israel tuvo grandes batallas, tuvo grandes luchas. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Pero Dios lo probó de dos formas. Lo probó en mostrarle su gloria, en mostrarle qué grande y poderoso es Dios, y le mostró también, aleluya, cuán difícil es, aleluya, obedecer la voz de Dios. Cuán difícil es, aleluya, que el hombre se pueda someter para que Dios pueda entonces, aleluya, decirle al hombre, aleluya, gracias mi hija, gracias mi hijo, por oír mi voz, por oír mi palabra y poner mi palabra en práctica. Es la razón por la cual hoy te he bendecido y te he llenado de ricas y grandes bendiciones. Recordando los momentos difíciles, cuando el pueblo de Israel tuvo que llorar, cuando el pueblo de Israel tuvo que pasar hambre, cuando el pueblo de Israel tuvo que ser un esclavo, cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que verdaderamente el amar a Dios y el servirle a Dios no es como mucha gente piensa. No es como muchos cristianos creen. Alabado el que vive para siempre, que piensan que todo es gloria, que todo es bendición, que todo es, aleluya, una bendición, aleluya, incalculable. Alabado el nombre de Jesús. Y cuando se tropiezan, aleluya, con la realidad de la vida, entonces se dan cuenta, muchos ya no siguen adelante, muchos no siguen al Señor, muchos no adoran al Señor. ¿Por qué? Cuando Pedro dijo, Señor, aleluya, mira, aleluya, el mensaje que tú estás predicando o enseñando es muy fuerte, es muy duro, la multitud se está yendo, Señor. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿te quieres ir tú también? Y Pedro recapacitó, reaccionó y dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Solamente el Señor tiene palabra de vida. No existe vida fuera del Señor. El hombre puede sobreexistir mientras vive en la tierra, pero sin Dios y sin esperanza. Puede vivir sin Dios y sin esperanza. Pero cuando el hombre, aleluya, descubre la misericordia y la bondad divina de Dios, entonces el hombre verdaderamente puede decir que soy un hombre privilegiado, que es un hombre privilegiado, que es una mujer privilegiada, que es un joven privilegiado. Alabado el nombre del Señor. La Biblia dice que el pueblo se echó 3 días para llegar a este lugar. 3 días. En esos 3 días, después de haber recibido este cántico glorioso,
este cántico maravilloso, el pueblo de Dios tiene un problema. Y es que el pueblo de Dios, cuando todo va bien, cuando todo va bien en el pueblo de Dios, todo el mundo alaba, todo el mundo glorifica, todo el mundo, aleluya, se siente contento, dichoso. Pero cuando las cosas van mal, el pueblo cambia su forma de adorar y de honrar a su Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender, alabado el que vive para siempre, que el Señor está con usted ahorita, está con usted, aleluya, hoy, está con usted mañana, está con usted pasado y estará con usted siempre, mientras usted adore y glorifique su nombre, mientras usted rinda homenaje y culto de adoración, mientras usted se humille delante de su presencia. La bendición de Dios será poderosa en su vida. No habrá diablo, no habrá infierno, no habrá demonio que pueda jamás movernos, porque estamos edificados sobre la roca inconmovible que se llama Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice, llegando aquí, alabado el que vive para siempre, que el pueblo caminó 3 días. Eso me viene a la mente, aleluya, que hay pruebas que llegan a su vida, que hay ataques del enemigo que llegan a su vida. Que usted dice, Señor, hoy me siento que no tengo deseo ni de moverme. Hoy me duele aquí, hoy me duele acá. Mira lo que tengo. Aleluya. Y pasa el primer día. Usted se acuesta a dormir y piensa que el día que viene será mejor. Y no se da cuenta que el día que viene es peor. Y usted sigue creyendo y esperando y clamando y se da cuenta que nada ocurre, que nada pasa, que las cosas se ponen peores. Pero llegó el tercer día y en el tercer día Dios tenía la solución. Pero hay que esperar. En estos días, no sé, estaba bien, muy contento, muy alegre, muy feliz, porque me había casado, porque tengo a alguien a mi lado. Oiga, pero se me ha pegado un dolor en la cintura que no podía moverme. Y yo digo que a lo mejor ella dijo, de lo que me pegué. Si este viejo se ve joven por encima y por dentro está abaratado. Y no me podía parar, y no me podía levantar. Pero yo he aprendido algo como los chinos. ¿Sabe que los chinos dicen que la mayoría de las enfermedades de la gente es mental? Y yo pues se me ha metido eso en la mente. Y así con el dolor yo me levantaba. Y ella me decía, pero es que no te puedes mover. No, pero yo me voy a levantar. Y me levantaba y doblaba mis rodillas. Y mientras estaba clamando, se me iba todo. Se me iba el dolor, se me iba la aflicción. Pero cuando dejaba de orar, que comenzaba a caminar, volvía el dolor y se me agarraba de encima. Y yo he sido siempre un hombre que me gusta hacer ejercicio, me gusta hacer las cosas. Y me puse, yo dije, pues yo voy a hacer ejercicio aunque me duela. Y me bajaba así, ¡ay! Ay, y me levantaba, ay. Pero creído siempre lo que decían los chinos, que es mental. Si usted cree en el Señor y confía en el Señor, está seguro que usted sirve a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Él no cambia, cambiamos nosotros. Ese es el problema, que nosotros somos los que cambiamos. Claro, cambiamos nosotros, porque a quien le duele es a usted. Y a mí me dolía, pero a ella no le dolía ni un hueso. Porque cuando la cosa es con usted, es con usted. No es con el que está a su lado. Cuando usted pasando por una prueba difícil en su vida,
no es para el hermano, no, es para usted. Y déjeme decirle que hay momentos en la vida que nadie lo puede ayudar. Puede ir al médico, lo pueden chequear, le pueden hacer un diagnóstico, pero no pasa nada. Entonces usted tiene que entender que la Biblia nos habla, después de 3 días llegó la solución. Y ya usted me ve como estoy. Mire, me bajo, me estiro y ahora. Y yo le dije a ella, yo te dije que este demonio se tiene que ir. Pero es cuando usted se doblega, es cuando usted se tira de rodillas, es cuando usted cree de todo corazón. Y yo digo, si me muero, que me muera. Y ella me decía, pero vamos a llevarte a un sitio que te hagan terapia. Y no, si yo sé hacer terapia, yo mismo la hago. Para que te chequeen a ver qué tienes. No voy a ninguna parte para que me chequeen. Yo sé lo que tengo. ¿Qué tiene? Un demonio que se me ha pegado. Porque los cristianos piensan que porque ayunan y oran, un demonio no se le puede pegar. Sí, ¿para qué? Como dice la Biblia, Dios probó al pueblo de Israel. Y Dios lo probaba bendiciéndole, trayendo bendición. Y también lo probaba cuando permitía que el enemigo la aguijoneara. Para ver si era verdad que le servía al Señor. Hay gente que le sirve a Dios de palabra, pero cuando llega el momento, se van. No, esto no es de palabra, esto es de hechos. Aquí tenemos que servirle al Señor. Estando en una cama tirado, que no podamos movernos, allí podemos abrir la boca. Señor, ten misericordia. Y si me llegó el momento, no me dejes sufrir, llévame contigo. Sácame de esta miseria, sácame de este dolor, sácame de este sufrimiento. Y el único que lo puede hacer es el Señor. Nadie más puede. Por eso nosotros tenemos que aprender. Y la Biblia dice, alabado el nombre de Jesús. Aleluya, ¿qué? Cuando llegaron a este lugar, porque el problema es que nosotros somos malos. Es que somos malos. Si fuéramos buenos, sería una bendición, pero somos malos. ¿Por qué? Porque después que Dios nos bendice, y después que Dios nos ha dado, y nos ha multiplicado, y nos ha dado muchas bendiciones, ¿qué es lo que hacemos? Cuando las cosas se ponen mal, comenzamos a murmurar. Nosotros mismos nos ponemos a murmurar. Y a veces viene un hermano, pero tú no estás en el Señor, pero tú no oras, pero tú no ayunas, pero tú no buscas de Dios, y mira cómo estás, tú es baratado. Y en vez de estimularlo a que usted siga adelante, lo acaban de... Pero si usted ama al Señor de verdad, usted no se da por vencido jamás. ¿Por qué? Porque al que le servimos, dice en su palabra, aleluya, que es más poderoso el que está conmigo que el que está en contra. Y si yo creo que es poderoso, entonces ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a poner a llorar? Para que el diablo se ría de mí. No, estás equivocado. Dios me ha dicho que Él estará conmigo hasta el final. Y que si yo le amo y yo le sirvo, Él jamás me dejará. ¿Pero qué pasó aquí? 3 días, no había agua. Y el pueblo dijo, ¿tú sabes qué, pastor? La culpa la tienes tú de mi problema y tú la vas a pagar. A veces el pobre pastor lo apedrean. Eres el culpable. Si él no se hubiera metido en esto, no estuviéramos pasando por esto. No, pero no es el pastor, es el Señor. Porque desde que Él te trajo a sus caminos, tu vida ha cambiado. Tu vida no es la misma. Mi vida no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque Dios
poco a poco ha ido obrando en mi vida, poco a poco me ha ido enderezando y poco a poco ha ido haciendo cosas. He tenido experiencias en el Señor que son las que me mantienen en el Señor, pase lo que pase. Alabado el que vive para siempre. Las experiencias en Dios, aleluya, no te dejan jamás que tú, aleluya, le dé la espalda al Señor. Jamás. ¿Por qué? Porque la experiencia en el Señor queda grabada en tu alma, queda grabada en tu espíritu, queda grabado dentro de ti. Y eso no hay quien lo quite jamás. Alabado el que vive. Y el pueblo comenzó a ¿qué? Comenzó a murmurar. Nos vamos a morir de sed. Nos vamos a morir de sed. Mire, cuando usted busca de Dios y ora, a veces el problema suyo y mío, aun cuando estamos pasando por él, a veces la solución está al lado suyo. Cuando usted dobla sus rodillas, la solución está al lado suyo. En hora y punto usted dobla sus rodillas, la solución está ahí. Esperando que usted comience a hablar con su Creador, comience a hablar con su Dios, comience a adorar su nombre. Mientras pasa por ese momento difícil, Dios comienza a glorificarse de una manera especial. Aleluya. Y cuando usted se levanta de ahí, ya usted no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? Porque ya el Señor, su Creador, ya tiene la solución del problema. Aleluya, el pueblo no veía la solución del problema. Bendito el nombre de Jesús. Es más, debo decir algo, Moisés tampoco veía la solución del problema. No la veía, pero él sabía que a quien él servía, él sabía que era poderoso, porque Dios se lo mostró al cruzar el Mar Rojo. Dios se lo mostró cuando le dio las 10 plagas en Egipto. Dios se lo mostró cuando la roca dio agua. Dios le había mostrado quién era él. Y cuando usted sabe quién es Dios, no hay nadie que arranque de su vida ese amor por la obra bendita de su Creador. No hay nadie. Jamás. Y el Señor le habló a Moisés. ¿Y qué le dijo? Dijo, Moisés, ¿qué, Señor? Estos me quieren apedrar. Estos quieren acabar conmigo. No te preocupes. Me imagino que le dijo, mira, déjame decirle, en el desierto no hay arroyos. En el desierto no hay árboles. En el desierto no hay oasis. El desierto es todo seco. Pero ¿sabía usted que en el desierto hay ciertos árboles? No cualquier árbol. Hay árboles que en el desierto se mantienen verdecitos. ¿Cuántos lo han visto en películas? ¿Cuántos lo han visto en películas? En el desierto. ¿O usted nunca ha visto un desierto? En el desierto, estando seco, el desierto, hay un árbol verdecito. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, tú ve aquel árbol que está verdecito allá, ve y córtalo y échalo dentro de las aguas. Córtalo y échalo en las aguas. Déjeme decirle que en el momento más amargo de su vida, en el momento más amargo de mi vida, alabado el que vive para siempre, hay un árbol, bendito el nombre de Jesús, preparado ya, bendito el que vive para siempre. ¿Para qué? Según este árbol, alabado el nombre de Jesús, pudo endulzar las aguas y el pueblo completo bebió, sació su sed, los animales, todo el mundo sació su sed. Aleluya, porque Dios tiene la solución de su problema, de mi problema. Él tiene la solución. Eres el árbol de vida. En Él es que hay vida. ¿Por qué usted se ve tan bonito? Yo para mí me veo bonito. Yo me miro en el espejo, después que me he visto, verdaderamente
que aunque este viejo tiene un montón de kilómetros, pero todavía Dios me ha dado vida. Y estoy aquí. Y ya el 6 me voy. Porque me están esperando para hacerme una fiesta. La iglesia y mi familia. Para hacerme una fiesta. ¿Para qué? Para celebrar mis 80 años. Así que imagínense. Un teenager como yo. Teenager en América quiere decir un jovencito como yo, de entre medio de los viejos. Yo soy un jovencito. Así que, ¿cómo usted cree que no puedo adorar y servirle al Señor? ¿Cómo usted cree que no puedo trabajar por el Señor? ¿Cómo usted cree que no debo de doblegarme y pedirle perdón todos los días de mi vida? Aun cuando le ofenda a un hermano, a una hermana, poderle decir, perdóname, perdóname. Porque los hombres tenemos que aprender a doblegar nuestro corazón, no delante de los hombres, sino delante de aquel que nos llamó, delante de aquel que nos ha mostrado su bondad y su misericordia. Es la razón por la cual hoy adoramos y glorificamos su nombre. Esa es la única razón. Alabado el nombre de Jesús. Eres el único objeto en mi vida que tiene importancia y que tiene valor. Yo tengo una casa en Chicago, yo tengo una casa en Puerto Rico, pero nada de eso vale nada. Eso es basura. Todo eso es basura. ¿Por qué? Porque si cuando llega el momento de mi partida no le sirvo al Señor, todo lo que tengo es basura y aún mi alma se perdió. Nada tiene valor. Lo único que tiene valor es cuando usted ama y sirve al Señor. Porque es lo único que tiene recompensa. Nada más en esta tierra no tiene recompensa. La recompensa la tiene el Señor. Alabado el que vive para siempre. Por eso nosotros tenemos que aprender a adorar y a glorificar el nombre poderoso de Cristo. No hay otra razón. Y encontré un verso en el Nuevo Testamento que dice que Cristo es ese árbol, es símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue quebrantado, desfigurado en la cruz del Calvario. Alabado, porque hay 2 sacrificios en la cruz del Calvario. Y usted debe tenerlo en su memoria. 2 sacrificios en uno. El primero es que Él, como un cordero inmolado y divino, derramó su sangre preciosa para redimirnos del pecado y de la muerte y la condenación eterna. El otro es que presentó su cuerpo como un culto grato, como una ofrenda de paz. ¿Para qué? Para poder observar, alabado que vive para siempre, observar el pecado, la maldad, la maldición, todas las enfermedades del infierno, todas las enfermedades que están previstas en la tierra, Jesucristo los atendió en Él. ¿Y sabe lo que me dice Él? Isaías 53:5 dice: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas somos sanados. Él, aleluya, nos sanó, nos declaró sano en la cruz del Calvario, aleluya. Por eso usted tiene que creer en su palabra, no se doblegue ante nada. Alabado el nombre de Jesús, póngase en las manos del Señor. Aquí estoy, bendito sea su nombre. Y Dios se encargará de hacer lo que tiene que hacer. Cuando Cristo, aquel árbol, llegó a estas aguas amargas, endulzó mi espíritu, endulzó mi vida.
Ya no camino triste, ya no camino cabizbajo, porque Él endulzó mi vida. ¿A cuántos de los que estamos aquí puede decir Él? Él endulzó mi vida. La razón de mi vivir, la razón por la cual vivo, la razón por la cual es mi preocupación de agradarle al Señor, de buscarlo, de honrarle, de darle la gloria, la honra cada día, es porque era endulzado en medio de los mares de la vida, en medio del mar turbulento de la vida. Dios, el Padre, envió a su amado Hijo, y como el árbol frondoso de la vida, aleluya, ha sido echado en las aguas amargas, aleluya, del pecador y de los hombres. Y hay millones de hombres sobre la tierra, aleluya, que claman y gimen, adoran y glorifican a su Dios y a su Creador, diciendo: gracias porque endulzaste mi vida. Gracias, Señor. No permita que jamás en mi vida llegue la amargura a mi alma, llegue la amargura a mi espíritu. Jamás. Permite, Señor, que verdaderamente, aleluya, yo sea esa planta. Alabado el que vive para siempre. Isaías observó esa misma planta, ese mismo árbol, aleluya, cuando dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá con renuevo delante de él, y como de raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Una planta vio el profeta bajo la unción del Espíritu, plantada en Israel, en una tierra seca, en una tierra muerta, en un desierto de un pueblo que no quería saber de Dios, que le había dado la espalda. Pero Dios, aleluya, en su amor, aleluya, plantó aquella planta en medio de Israel. Bendito el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que creer en lo que dice su palabra. La única fuente de mi alma, la única fuente de mi vida, es la fuente inagotable de salud y bendición. El profeta Isaías decía verdaderamente que Dios en su amor plantó una planta, y no cualquier planta, una planta exótica, hermosa. Hay plantas que valen millones de dólares. Hay plantas que valen. Pues yo quiero decirte que la planta que fue sembrada en la tierra, en el desierto de Israel, aquella planta creció delante del Padre y dio fruto en abundante. Hoy nosotros comemos del fruto de aquella planta gloriosa. Hoy nosotros gozamos de esa bendición. Por eso es que tenemos que aprender a honrar su nombre, a adorar su nombre, a darle gloria. Porque eres digno de que usted le adore, de que usted le honre, de que usted rinda ese culto delante de su rostro. Y el agua de Mara amarga fue endulzada por, alabado el que vive para siempre, por el árbol de vida. Hoy nosotros somos privilegiados. Es un honor poder estar delante del Señor. Le voy a invitar a estar en pie y vamos a orar. Si usted en su vida piensa que hay alguna amargura, que hay algún sufrimiento, yo le invito en esta tarde para decirle que el árbol de la vida, que llena el alma, que llena el espíritu y que arranca toda amargura de nuestras vidas, está aquí en esta tarde. Alabado el que vive para siempre. ¿Para qué? Para mostrarle que verdaderamente el Señor es el único que tiene esa bendición para nosotros. Vamos a cantar una alabanza, 2 o 3. Aleluya. Vamos a cantar esa alabanza que dice: si el Espíritu de Dios está aquí,
hay libertad.